Mis amados, mi nombre es María Hernández. Hoy vamos a hablar de Génesis 49. Como siempre digo en todas mis presentaciones, soy maestra de la palabra, significa que enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo en sus vidas. Bueno, mis canales de contacto son en TikTok, @dasa.predicaciones, en YouTube, @dasa_G2J. Mi contacto de correo es adasa.predicaciones@gmail.com. Aquí me pueden contactar si requieren que les predique directamente, quieren algún consejo o tienen algún consejo o si tienen alguna petición de oración. Y estoy buscando Génesis 49 porque no lo había buscado antes. Y esto está. Es que busco mientras abre la página, entonces vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que esta palabra sea bendición para mí, para cada uno de los oyentes, Dios Todopoderoso. Que tu gracia, Señor, nos acompañe, Señor. Amado, nos bendiga, Señor, que abras el entendimiento para que entendamos tu palabra, Señor, y que todo se haga para tu gloria, honra, honor y alabanza. Yo quiero agradecerte, Dios, por cada persona que va a oír este mensaje. Para que tú los bendigas, Señor Dios Todopoderoso. Te pido que abras entendimiento para que pueda predicar bien según tu voluntad, Señor. Y que dispongas todo para que tu nombre sea glorificado, Cristo Jesús. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Un segundito, tengo que ir a traer el cargador. Entonces, bueno, Génesis son 50 capítulos. Ya estamos terminando, estamos en el capítulo 49. Mañana, con la gracia de Dios, estaríamos terminando este Génesis. Y ya empezaría con la gracia del Señor también a leerles lo que tenía pensado, que es Apocalipsis. Bueno. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Reuníos y os anunciaré que os acontecerá en los días postreros. Juntaos y escuchad, hijos de Jacob, oí a vuestro padre Israel. Bueno, yo quiero que ustedes sepan que yo ayer les había hablado de que el pueblo de Israel siempre son 12 tribus. 12 tribus, aunque Israel tenía 12 hijos, después tomó 2 hijos más, que fueron Efraín y Manasés. Pero entonces José ya no contaba como tal, porque pues José es el padre de Efraín y Manasés. Entonces no había como esa tribu de José, sino Efraín y Manasés. Y la tribu de Leví, entonces al final eran como, podríamos decir 13 hijos, pero la tribu de Leví, cuando fueron a repartir la tierra prometida, que todavía no es, eso ocurre como más adelantico, eso, Levítico, Números, por allá empiezan a repartir como tierra prometida. Entonces son solamente a 12 tribus a los que se le reparten tierras, porque a la tribu de Leví no se le reparte porque ellos hacen parte del sacerdocio, entonces la heredad de ellos es Dios. Entonces no tenían como tal ciudades, un territorio como tal, sino que ellos les daban algunas partes dentro de las ciudades de las otras 12 tribus. Pues porque la idea era esa, que los levitas estuvieran en todo el territorio de Israel, porque ellos eran los que ahí habían sacerdotes y los que iban a hablarles pues como el mensaje de Dios, ¿cierto? Y a enseñarles pues la escritura. Bueno, entonces esos serían 12 tribus. En total, Jacob tiene 12 hijos biológicos, ¿cierto? Y ya contando pues a Efraín y Manasés, pues tendría entonces, serían 13 tribus como tal, ¿cierto? Que son sus nietos. Y de esos 12 hijos biológicos que él tiene, son 6 se los dio Lea. 2 se los dio Raquel, que era la esposa que él amaba, que son José y Benjamín. Y las otras, y las concubinas, cada una les dio de a 2.
O sea, ahí serían 12. Lea es la única que le dio 6 ella sola, pero las demás mujeres de Jacob, que es Raquel, Bilha y Silpa, cada una le dio de a 2 hijos. Entonces ahí estarían en total los 12 hijos de Jacob biológicos. Pero como él tomó a Manasés y Efraín, que son sus nietos, como hijos propios, entonces ya serían 13 hijos, pues serían 13 tribus como tal, entendiendo esto que José viene a ser, sale y queda Manasés y Efraín, que son los hijos de José. Entonces entre esos 12 personas se divide, de esas 12 tribus, excluyendo a Leví por supuesto, se distribuye la tierra prometida. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque aquí el Señor Jacob va a empezar a bendecir a cada uno de sus hijos. A cada uno de sus hijos. Ya él bendijo ayer, yo les hablé, cuando él bendijo a Manasés y Efraín, ¿cierto? Esa era la bendición para él. Pero también yo creo que en esta parte también van a dar una bendición para José. Para los 12 tribus, ¿verdad? Las 12 tribus como tal, los hijos biológicos de él. Pero él ya había bendecido ayer a sus otros hijos que había como adoptado para él mismo, que son Efraín y Manasés. Ok, ¿y por qué les digo eso? Para que prestemos mucha atención, porque todo hijo de toda persona pertenece a alguna de esas tribus, toda, sin excepción. ¿Cómo así, María? Sí, toda persona sin excepción pertenece a alguna de esas tribus. Crea o no crea en Dios, ¿cierto? Los que no crean en Jesús, pues pertenecen a una tribu que es la tribu de Dan. La tribu de Dan es aquellos que no quieren a Jesús, ¿cierto? Sean judíos o no sean judíos. Son los que no quieren a Jesús, pertenecen a la tribu de Dan, ¿ok? Que yo les explicaba ayer, que es espiritualmente. ¿Por qué pertenece a la tribu de Dan? Porque cuando en Apocalipsis mencionan las 12 tribus, hay 12 tribus que vienen a la tierra prometida terrenal, que es Canaán, y de ahí se excluye Leví, ¿cierto? Pero hay 12 tribus que van a obtener la tierra prometida, que es el paraíso celestial, ¿cierto? Esas 12 tribus, ahí sí se incluye Leví, y se excluye Dan, ¿cierto? Entonces serían 12 hijos de Jacob. Esto está donde en Apocalipsis, donde dice los 144,000, 12,000 de cada tribu. Mis amados, cada hijo de Dios que va a ir al cielo pertenece a alguno de esos 144,000. No son específicos 144,000. 1000 es un número que puede significar pues multitud, ¿cierto? Entonces lo que el Señor quiere decir que son 12,000, 12 de cada uno, o sea, completo. Porque para el Señor 12 es como esto de pueblo, de ser completo, pero como en pueblo. Por eso hay 12 tribus, hay 12 apóstoles, ¿cierto? Bueno, y entonces por eso les quise dar como ese preámbulo para que presten mucha atención a esto, porque está hablando de nosotros. O sea, nosotros debemos entender que esta parte va a hablar de nosotros. De cada uno de nosotros. Si usted le van a decir, esto va a hablar de usted, yo creo que usted prestaría atención para ver qué le van a decir o qué le pueden decir, o usted decir, yo a qué tribu de estas pertenezco. Por ejemplo, yo no sé a cuál tribu pertenezco realmente, pero yo sí sé que los que pertenecen a la tribu de Dan son todos los que están negando en este momento al Señor Jesucristo, y no solamente que lo niegan con sus bocas, sino con sus actitudes, con sus acciones. O sea, toda la persona que vive en pecado está negando al Señor Jesús. Entonces, este preámbulo era para eso. Entonces, sí, la tierra prometida son divididas en esas 12 tribus también, que vamos a prestarle mucha atención a eso, el paraíso, y Dan no está incluido. Entonces, está incluido José y está incluido Manasés, porque Efraín como tal se cuenta es como la tribu de José, ¿cierto? Completamente la tribu de José. Bueno. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, reuníos y os anunciaré que os acontecerá en los días postreros. Juntaos y escuchad, hijos de Jacob, oí a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, fuerza y primicia de mis hijos, principal en dignidad y principal en poder. Desbordado como agua en insolencia te degradaste, profanaste el lecho de tu padre. Subiste a mi tálamo, es porque él se acostó con Bilha, una de las concubinas de Jacob, que le dio 2 hijos, Dan y Nectalí. Simeón y Leví son hermanos, sus cuchillos e instrumentos de injusticia, no entre mi alma en su consejo, ni mi espíritu se una a su asamblea, porque en su furia asesinaron varones, en su temeridad desjarretaron bueyes. Maldito su furor porque fue cruel, y su furia porque fue implacable.
los desparramaré en Jacob. Entonces eso se cumplió. Leví fue desparramado en Jacob, lo que yo les decía ahorita. Ellos no tenían herencia. Entonces ellos como tal no tenían una heredad, sobre todo Leví. Yo de Simeón no sé cómo fue desparramado, pero Leví sí, como era parte de los sacerdotes, ellos estaban con cada uno de las tribus. O sea, iba grupitos de ellos a diferentes tribus porque ellos eran pues los que ejercían el sacerdocio. Y no tenían como tal una herencia de un lugar específico, sino que ellos tenían pequeñas ciudades en territorios de los demás tribus. Judá, entonces, ¿qué pasó con Simeón y Leví? Leví y Simeón fueron los que engañaron a Siquén y mataron todo ese pueblo, ¿cierto? Porque Siquén que era el príncipe, había violado a su hermana Dina. Entonces por eso ellos se vengaron con él, matando a todo ese pueblo. Entonces Jacob, pero lo hicieron a escondidas de su padre, o sea, no tomaron en cuenta nada la voluntad de su padre. Y por eso Jacob les está diciendo esto de que son muy furiosos, que son muy temerarios. Y estoy sin cargador definitivamente. Creo que ya poder grabar hoy nada. Ok, ya empezó a funcionar. Bueno, pues sigamos entonces leyendo. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Cachorro de león es Judá. Subiste cual un brote, hijo mío, viéndote reclinado dormiste. ¿Quién hará que se levante? ¿Quién hará que se levante? No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de su muslo, hasta que venga Silo, expectación de las naciones. Entonces, ata la vid su pollino, y a la cepa escogida el hijo de su asna. Lavará en vino su vestido y en la sangre del racimo su manto, sus ojos alegres por el vino, sus dientes blancos por la leche. Mis amados, esto es porque Judá representa, de ahí viene la tribu, de ahí viene el Señor Jesucristo. Entonces por eso Él es el rey y todo. Entonces esta es la profecía donde se cumple que el rey tiene que venir de Judá, y justamente pues todos los reyes de Israel venían de Judá, ¿cierto? Después Israel se dividió en 10 tribus y las 2 tribus, pero en Judá siempre seguía siendo rey, el linaje de David, ¿cierto? Que es de la tribu de Judá. Zabulón morará a la orilla de los mares, él será puerto de navíos y se extenderá hasta Sidón. Isaacar deseó lo bueno, descansa entre las heredades. Vio que el descanso era bueno y la tierra placentera, e inclinó su hombro para cargar y llegó a servir en tributo. Y aquí está Dan. Dan son todos aquellos que no creen en Jesús y que van a morir sin creer en Jesús. Y creer en Jesús también, porque lo niegan con su boca, por supuesto que no lo confiesan, pero también muchos que dicen que creen en Jesús, pero viven en pecado. No creen en Jesús. Creer en Jesús significa apartarse del pecado. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, pero se ha hecho Dan serpiente junto al camino, reptil astado junto al sendero, que muerde el talón del caballo, y quien lo monta cae hacia atrás, esperando ansiosamente la salvación de Adonai. Entonces mire que dice que es serpiente. Acuerde que el Señor Jesús también dice que aquí muerde el talón del caballo, pero la serpiente dice que es una maldición que hubo en el Génesis, que dice que la simiente de la mujer, que obviamente viene de Judá, le aplastaría la cabeza a Satanás, pero él también le heriría el talón. ¿Por qué le hirió el talón? Porque el Señor Jesús murió, pero resucitó. Eso es una herida que no es mortal. Eso significa, si a uno le hace una herida en el talón, pues por eso uno no va a morir, pero en la cabeza está aniquilado totalmente. Gad, salteadores lo asaltan, pero él les asaltará de cerca su talón. Aser, su pan es sustancioso, y él dará deleites al rey. Nectalí es hierba suelta, que da crías muy hermosas. José es retoño fructificador, hijo que hace fructificar, hijo mío digno de imitar, renuevo vuelto a mí.
se confabulaban para infamarlo. Los arqueros disparaban con envidia, pero sus arcos fueron rotos con poder, debilitados los tendones de sus brazos, por la mano del fuerte de Jacob. Fortalece desde entonces a Israel, por parte del Elohim de su padre, del Elohim de tu padre que te ayudará, del Shaddai que te bendecirá, con bendiciones de los cielos arriba, con bendiciones de una tierra que todo lo posee, gracias a las bendiciones de los pechos y del útero, a las bendiciones de tu Padre, que sobrepasan las de mis padres, a bendiciones de montañas eternas, que sobrepasan las de collados antiguos, sean ellas sobre la cabeza de José, y en la corona de los hermanos a quienes acaudilla. Benjamín es lobo depredador, en la mañana devorará la presa, y por la tarde repartirá despojos. Entonces aquí dice, todos estos son los 12 hijos de Jacob, y así les predijo su padre, bendiciéndoles a cada uno según su bendición. Y les dijo, soy reunido a mi pueblo. Enterradme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón del Eteo, en la cueva de la Macpelac, frente a Manre, en tierra de Canaán, la cual junto con el campo de Efrón Eteo compró Abraham como propiedad para sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara. Allí sepultaron a Isaac y su mujer Rebeca, y allí sepulté a Lea. La compré del campo y de la cueva que hay en él. La compra del campo y de la cueva que hay en él proviene de los hijos de Ed. Cuando Jacob terminó de dar instrucciones a sus hijos, encogió sus pies en la cama, expiró y fue reunido a su pueblo. Entonces, mis amados, con este pasaje vemos cómo Jacob bendijo a cada uno de sus hermanos, como a cada uno de sus hijos, como ayer les leí la bendición que le había dado a sus otros 2 hijos que le adoptó, que era Efraín y Manasés. Y aquí queda muy claro pues también esto de que Dan es excluido como tal, que es como juicio, mi amado. Por eso el que quiera hacerse juez se está condenando a sí mismo, ¿cierto? El único que puede ser juez en esta tierra es Jesucristo, todo lo puede juzgar Él. Cuando nos volvemos jueces, nos estamos señalando a nosotros mismos, porque no tenemos autoridad para yo decirle al otro que es pecador, señalarlo para condenarlo. Yo puedo decirle al otro, mostrarle su pecado, pero no para condenarlo, para decirle puedes salir de ahí, porque Cristo te ama, porque Cristo murió por ti, no tienes que estar atado al pecado, ¿cierto? Pero si mueres en pecado, sabes cuál va a ser tu destino, pero no para condenarlo. O sea, el único que es juez es el Señor. Si nosotros nos ponemos de jueces y no en la misericordia, pues nosotros mismos estamos cayendo en el juicio, estamos siendo reos y presos, reos de muerte. Nosotros mismos nos estamos acusando a nosotros mismos, a señalar al otro. Recordemos, amar al prójimo como a ti mismo. Si yo señalo al otro, significa que me estoy señalando a mí. Si yo tengo misericordia por el otro, significa que estoy teniendo misericordia por mí. Mi amado, todo lo que sembremos en el otro nos regresa a nosotros. Todo, bueno o malo, sí nos va a regresar. O sea, sí nos va a regresar. No se trata de venganza, porque me hizo algo malo, entonces que Dios se vengue. No, es simplemente de lo que yo siembro recojo. Lo único que impide que yo haya hecho cosas malas y no reciba el pago es que yo me arrepienta. Entonces ahí se pone Cristo recibió y él absorbió toda nuestra maldición. Por eso dice que la salvación venga. Y la salvación es Jesús, ¿cierto? Entonces la salvación viene a nuestra vida. ¿En qué momento? Cuando somos juzgados. Cuando nosotros nos juzgan, nos llevan a muerte, pues Dios nos salva. Pero nosotros no podemos ser los que juzgamos a otros, mis amados. El único acusador es Satanás. Es como, por decirlo así, es como el fiscal acusador. Pero nosotros tenemos un abogado defensor, que es Jesucristo, ¿sí? Y lo mejor de todo es que ese abogado defensor, adivinen, es el juez. O sea, estamos ganando. O sea, en la tierra no podría haber eso. Si el juez fuera el abogado defensor, usted dice, pues va a ganar, obvio, lo va a defender. Por eso es que nosotros somos declarados inocentes, porque el juez de nosotros es el mismo abogado de nosotros. Entonces nos declara inocentes. ¿Por qué? Porque es nuestro abogado, porque él pagó el precio por nosotros.
Él murió en nuestro lugar. Entonces por eso nos puede declarar inocentes. Por eso, mi amado, no se trata de señalar al otro. O sea, que ese vicio tan feo de estar mirando hacia afuera y diciéndole al otro qué mal está haciendo las cosas. Nosotros tenemos que poner un espejo delante de nosotros y mirarnos a nosotros mismos. Y sí, nosotros delante de Dios, más que tampoco ni siquiera nos podemos acusar a nosotros mismos. La condenación, la acusación es de Satanás. Él es el acusador. O sea, entiendan eso, Él es el acusador. Tampoco es en la cuestión de yo decir, ¿cómo es? No pequé, no se trata de eso, no se trata de justificar mi pecado, o sea, no se trata de que yo voy a decir, no, es que yo no he pecado, no, sí puedo decir, claro, delante de Dios, dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es bueno y justo para perdonarnos y limpiarnos, o sea, si nosotros, yo si he pecado, pero no confieso ante Dios mi pecado y no me arrepiento, es obvio que no voy a tener perdón. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Tiene que haber arrepentimiento. Sin arrepentimiento y sin sangre. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la sangre que nos perdona, ¿cierto? Por eso es que tenemos que ir donde Él. Él ya murió por mis pecados, por todos, los pasados, presentes y los futuros. Pero, ay Dios mío, pero si yo confieso mi pecado, Él dice, claro, pero si yo lo oculto, no puedo, lo que tú ocultas del Señor no puede ser perdonado, no puede ser perdonado. Por eso tenemos que ser conscientes de nuestro pecado. Entonces no se trata de ir a condenar a los otros, de decir a los otros, mire que has pecado en esto para condenarlos. Sí, le podemos abrir los ojos y le podemos decir, mi amado, mira, eso que estás haciendo, eso no le agrada a Dios. Eso deshonra a Dios y eso va a traer problemas para ti, para tu hijo, para tu papá, para tu mamá, para tu país, para lo que sea, ¿cierto? Pero es con propósito de que esa persona salga de ahí, no es propósito de acusarlo, porque muchas veces yo lo que veo es acusación, ese como es de ladrón, ese como es de tal cosa, ese mire todo lo que hace tan malo. Eso no es misericordia, eso es ser acusador, y el único acusador es Satanás. Si ustedes se ponen en acusar, recuerde que nuestro juez es un juez para nosotros, los hijos de Dios, es un juez que nos defiende. Tenemos un abogado, pero ese mismo abogado es nuestro juez y nos va a declarar inocentes. Pero cuando tú eres el acusador al lado de Satanás, ese juez no tiene Satanás. Y si tú estás en el lugar del acusador, que es el lugar de Satanás, pues te digo que el abogado defensor no te va a defender, ¿cierto? Y el juez no te va a defender. O sea, estás condenado. Si te pones en el lugar de acusador, estás condenado. O sea, es diferente nosotros hablarle a las personas para que salgan del pecado, no acusarlos. El que condena es Satanás. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer lo mismo que vino Jesús. Yo no vine a condenar al mundo, vine para que el mundo fuera salvo. Entonces Dios nos dejó es para que extendamos la salvación que Él ya dejó, para que la gente conozca que por medio de Cristo somos salvos. Entonces sí, la palabra de Dios dice que juicio de misericordia se hará con el que tiene misericordia. Y juicio sin misericordia creo que dice con el que no. Y dice, la misericordia es lo que manda en el juicio. O sea, el juicio se gana por misericordia, mis amados. El juicio no se gana por acciones, se gana por la misericordia de Cristo Jesús. Porque si fuera por nuestras acciones, el resultado es que fuimos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí, si es por nuestras acciones, no, ay, pero es que yo no robo. No es eso, porque alguna vez mentiste, ya está ahí. O sea, no anula, que tú hagas una cosa buena, no anula lo malo que ya hiciste. Y tú alguna vez tuviste que haber hecho algo malo. Es imposible que el hombre nunca haya pecado. El único que vino a esta tierra y nunca, nunca, nunca pecó es Jesús. Por eso es que es el que murió por nosotros. No puede morir alguien con pecado, porque tiene que ser alguien puro. La sangre para librarnos a nosotros tiene que ser pura, tiene que ser santa. Esa sangre es la de Jesús. Entonces, por eso, mi amado, nosotros no podemos acusar al otro. Y la misericordia es lo que hace que nosotros ganemos y seamos declarados inocentes. Pero esa misma misericordia nos dice a nosotros, yo sí tengo misericordia, pero ¿por quién tiene misericordia el Señor? Por los que se arrepienten. Sí, por los que se arrepienten. Si no se arrepienten, no hay misericordia. ¿Sí? Si usted se arrepiente, tiene misericordia. Pero aquí me acuerdo de otro pasaje. Hay un pasaje en la Escritura cuando el Señor, un rey o alguien muy importante perdonó a alguien.
que le debía una deuda muy grande. Se la perdonó porque le dijo, perdóname. Y le dijo, sí, te voy a perdonar. Pero esa persona salió de ahí y fue y condenó a un hermano o a un compañero que le tenía una deuda muy pequeña comparada con la que él le debía al otro. Y no le quiso perdonar. Pues cuando esta persona importante que representa a Dios se enteró que aquel que le había perdonado no perdonó al otro, pues tampoco le perdonó la deuda a este. ¿Cierto? Por eso es misericordia, mi amado. O sea, entiendan eso. No se trata de, pero es un balance, es equilibrio. O sea, no, una cosa es condenar y otra cosa es realmente decirle al pecador, estás en pecado, sal de ahí. O sea, nosotros tenemos que ser atalaya. Si yo veo al pecador que se va a tirar, si yo veo a alguien que va camino a la muerte, le tengo que decir, por ese camino vas a la muerte. Pero no simplemente señalarlo, mira cómo vas para la muerte, eres un infame. No, es decirle, mi amado, venga para acá. O sea, incluso pararme delante de él para que él no camine hacia ese lugar. Yo pongo el ejemplo de mi hijo. Si yo viera a mi hijo que va camino a un despeñadero, pues yo lo que hago es que corro hacia él y lo abrazo para que no se vaya por ese lugar. No le voy a señalar, ay, cómo eres de malo, ay, cómo eres de tal cosa. ¿Por qué? Porque yo pongo siempre a mi hijo, porque es así, tienes que poner a la persona ahí, como si fuera aquel que tú amas, porque realmente Dios es amor y quiere que nosotros amemos. Haz que esa persona que esté ahí, a la que tú vas a acusar, ponla que fueras tú. Si fueras tú, ¿qué harías tú? ¿Cómo quisiera que te hablara? ¿Qué quisiera que te dijeran? ¿Que te acusaran o que te ayudaran? O que te extendieran la mano, mi amado, porque es eso. Cuando la gente está en pecado, no es porque ellos lo están haciendo porque quieren hacerlo. Muchas veces es porque no saben cómo hacerlo bien, porque están seducidos por Satanás, porque no pueden salir de ahí. Tiene que venir Jesús a sus vidas para que ellos puedan salir y escapar de ahí. Entonces tenemos que verlos no como nuestros enemigos, no son nuestros enemigos, son las ovejas perdidas, son las ovejas que el Señor tiene de otro redil, que Dios dice, voy a traer a mi redil. Así como hay ovejas perdidas, personas que ya conocen al Señor, pero se apartan y que el Señor va por ellas, el Señor también dijo que Él tenía otras ovejas que no pertenecían a su redil, pero que también iba a ir por estas. Esas son aquellas personas que no han conocido nunca a Dios y que están lejos, pero van a venir al Señor. O sea, esa es la esperanza. Así como Pablo, como Saulo de Tarso, ¿cierto? Él al principio no quería al Señor, pero después, mire, es nuestro apóstol gentil. ¿Cierto? Es nuestro apóstol, es nuestra referencia, es el que leemos y el que nos da todas las instrucciones de lo que nosotros como gentiles tenemos que hacer. Entonces, mis amados, esta es la palabra de hoy. O sea, no seamos jueces, porque el único juez es Jesucristo, que Dios le dio esa potestad. Pero hay una persona que condena y que acusa y es Satanás. No puedes ponerte en el lugar de acusador porque el abogado defensor no defiende al acusador, ¿cierto? Lo que hace es defender al que el acusador está condenando. Y en ese caso debemos ponernos mejor en el lugar de, Dios mío, vamos a ponernos en el lugar mejor de lo que realmente somos. ¿Quiénes somos? Aquellos que necesitan misericordia. Si tú sabes que necesitas misericordia, es aquel que Satanás acusa. Seamos mejor aquel que Satanás acusa, porque así tendremos quien nos defienda, que es el Señor Jesucristo. No podemos ser aquellos que acusamos, no. Somos aquellos que somos la mano del Señor Jesús y que vamos a ayudar a otros para que sean libertados. Recuerde que Dan, que es el acusador, que es el juez, que es el que condena, el que trae juicio, ese no va a entrar. Ese no va a entrar. Ningún acusador va a entrar. Mi amado, porque en mi casa donde vive mi hijo, yo no dejaría que entrara el acusador a señalar a mi hijo. ¿Sí? Entonces el acusador no entra. Porque el acusador está señalando es a los hijos de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios, somos las manos de Dios, debemos ayudar a las personas, no condenarlas. De ninguna manera, ni con chisme ni con nada. Debemos orar por ellos siempre. Y cuando vamos a exhortarlos con amor de verdad, diciéndole qué es lo que pasa. No es decirles, mira, que es que estás haciendo, eres malo, 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 malo. No decirle cuál es la situación. Una cosa es el pecado y otra cosa es la persona y debemos separar el pecado de la persona. El Señor el pecado lo condenó, pero salvó a las personas. ¿Sí? Entonces nosotros no somos pecados, somos personas y personas que pecan. Lo que pasa es que hay personas que si no se apartan del pecado, pues se van a unir al pecado y se van a ir junto al pecado
al lago de fuego. Y lo que tenemos que hacer como hijos de Dios es separarlos, separar el pecado de ellos. Así como el Señor dice en la Escritura, que Él apartó nuestros pecados como el oriente al occidente, algo así dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer, servir en esa obra para que Dios haga esa obra. Es Dios el que la hace, pero Él usa a nuestra boca, utiliza nuestra oración, utiliza nuestras acciones. Entonces seamos esos que estamos ahí para defender, no esos que estamos ahí para acusar. Somos para defender, somos soldados para ir a que Satanás ha secuestrado a muchos, vamos a ir a sacarles, a quitarles esas personas que pertenecen al pueblo de Dios, pero que en este momento ellos no saben que pertenecen al pueblo de Dios, porque están en engaño. Bueno, mis amados, ya he terminado este mensaje, espero que los bendiga a ustedes y a mí también. Saludes, hermano, por acompañarme. Bueno, entonces ahora sí voy a orar para terminar. Bueno, les voy a mostrar mis canales de contacto, como siempre lo hago al finalizar. En TikTok, @daza.predicaciones, en YouTube, @daza_g2j, mi contacto de correo, adaza.predicaciones@gmail.com. Aquí me pueden contactar si requieren alguna petición de oración, quieren que les predique directamente, o algún consejo, tienen algún consejo o tienen algún comentario para mí. Bueno, ahora sí, oremos para terminar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, te pido en el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra llene nuestros corazones, Señor, que nos enseñe a tener más misericordia, Dios, por el pecador, Señor, y no ser acusadores, y también que tengamos misericordia por nosotros mismos, Dios, porque lo mismo que damos al otro es lo que también debemos dar para nosotros. Nos debemos, Señor, no permitas que nosotros actuemos para condenación, ni siquiera para con nosotros mismos, Señor, sino que siempre por gracia, Dios, reconociendo que tú nos has perdonado, que tú nos amas, que tú vas delante de nosotros, Dios. Y ayúdanos, Dios, para rescatar muchos hijos tuyos, Señor, que no saben y que están perdidos, Señor, y muchos que no son hijos, pero que van a venir a ti, Señor. Gracias, Rey, por tu gran amor. Bendícenos, Dios. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Mis amados, le doy gracias por acompañarme. Hermano, gracias por haberme acompañado hoy. Bueno, los bendigo y con la gracia de Dios nos vemos mañana u hoy mismo. Que Dios los bendiga y que tengan un día glorioso en el Señor Jesús.